En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta La Gracia, capítulo 1, primera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de otra semana compartiendo lo que he llamado Llaves para vivir con éxito. Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano. El tema que he escogido para esta época es muy hermoso y muy apropiado: la gracia. No conozco otra palabra que resuma con tanta exactitud el verdadero significado de la Navidad que la palabra gracia. Mi más sincero deseo es que en esta época de Navidad sea de suma bendición y de mucho significado para usted que me escucha. Pero eso dependerá de su actitud personal al aproximarse a esa celebración de Navidad. Si su actitud es de verdadera celebración y comprensión, entonces podrá recibir bendiciones que serán de eterno valor. Pero si su actitud es como la de las demás personas hoy en día, una búsqueda carnal de placeres, entonces lo más seguro es que usted estará más pobre espiritualmente y más frustrado cuando termine la época de Navidad que cuando empezó. Para mí personalmente la clave para la apreciación correcta de la Navidad está contenida en una de las palabras más hermosas y de un significado incomparable: gracia. Al contemplar los eventos que celebramos en la Navidad puedo ver dos cosas que están en completo contraste, la una con la otra. Por un lado veo la infinita gracia y misericordia de Dios y por el otro veo la enorme necesidad e impotencia de la humanidad. En mis charlas de esta semana estaré enfocando ambos lados de este tema. Para empezar, quisiera darle una definición de gracia. Esta es una definición un tanto oficial y es aceptada por muchos maestros de la Biblia. No abarca el significado completo de gracia, pero es un buen punto de partida. La definición es esta: gracia es el favor libre de Dios hacia los que no la merecen. Note que la gracia es gratis o libre. No puede ser ganada, no se puede trabajar para conseguirla, también que es para los que merecen lo malo. En otras palabras, cuando merecemos lo malo, Dios de su gracia nos ofrece el bien. Note también que la palabra favor es un sinónimo de gracia, especialmente en el Antiguo Testamento. Esas palabras se usaban en forma intercambiable. La gracia es uno de los conceptos claves en todas las Escrituras. Se desarrolla en el Antiguo Testamento y se completa en el Nuevo. En el Nuevo Testamento la palabra griega para gracia aparece 150 veces. El saludo normal para los cristianos del Nuevo Testamento era gracia y paz. A veces agregaban el saludo misericordia y decían gracia, misericordia y paz. Una cosa que implica este saludo es que si usted quiere paz, debe tener gracia primero. La única manera en que podemos tener verdadera paz es por medio de la gracia de Dios. La mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento terminan con una frase que contiene la palabra gracia, como la gracia del Señor esté con vosotros. Gracia sea con vuestro espíritu. Las epístolas del Nuevo Testamento son los pensamientos principales en nuestro entendimiento de la vida cristiana, la aplicación de las verdades del Evangelio. Así que la lección es que la vida cristiana empieza y termina con la gracia. Si nos salimos de esa relación con la gracia, entonces, donde no sea el comienzo y el final, probablemente no seremos exitosos en nuestra vida cristiana. Voy a hablar un poco de las palabras originales traducidas como gracia que se usan en el griego del Nuevo Testamento y en el hebreo del Antiguo. En griego la palabra para gracia es charis. Charis significa literalmente belleza o atractivo. Yo pienso que debemos tener en mente que la gracia es siempre hermosa y atractiva. En hebreo se usan dos palabras para gracia que son ken y ratzon. No hablaré mucho de ellas, pero diré que son usadas de manera intercambiable. Ken significa prácticamente belleza y ratzon específicamente significa placer. Las juntamos y tenemos belleza y atractivo. Una frase común que aparece muchas veces en el Antiguo Testamento es el de dar gracia a favor ante los ojos de alguien. Por ejemplo, se dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso distinguía a Noé de los demás hombres de su generación. En esa generación Noé y por él su familia encontraron gracia ante los ojos del Señor. En otras palabras, la gracia tiene algo que ver con la manera en que vemos a las personas en particular. La gracia de Dios tiene algo que ver en la manera en que Él ve a las personas. Hay un dicho que dice: la belleza está en los ojos del que la contempla. Y esto es cierto en cuanto a la gracia. Empieza no con nosotros, sino con Dios. Comienza de la forma que Dios escoge vernos. Cuando Él nos ve con favor, entonces la gracia empieza a operar en nuestras vidas. El concepto de gracia depende básicamente de la manera en que Dios nos ve, y eso está bellamente ilustrado por las bendiciones levíticas que se encuentran en Números capítulo 6,
versículos del 22 al 26, una bendición que es conocida por la mayoría de nosotros que asistimos a la iglesia o a algún otro culto religioso. Una bendición que es compartida entre cristianos y judíos, ambos la usan de igual forma. Esa es la bendición. Número 6 del 22 al 26, Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa bendición tiene 6 partes. La primera es Jehová te bendiga. La segunda, Jehová te guarde. La tercera, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. La cuarta, tenga de ti misericordia. La quinta, Jehová alce sobre ti su rostro. Y la sexta, y ponga en ti paz. La paz es la finalidad, la clave está en la frase, tenga de ti misericordia. Ese es el concepto de Dios mostrando su gracia para con el pueblo. Antes y después de esta frase, en la bendición habla del rostro del Señor. Voy a leer ese pasaje en particular. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro. Así que la gracia está en la manera en que Dios mira a su pueblo. Primero Dios hace que resplandezca su rostro sobre su pueblo, y luego Él vuelve su rostro hacia su pueblo. Así opera la gracia del Señor, depende de la manera en que Dios nos vea, y el resultado de esto es la paz. Note entonces que dice: y ponga en ti paz. Pero la lección nuevamente es que la paz solo es resultado de la gracia de Dios. Al final del segundo capítulo de Éxodo hay un hermoso ejemplo de la manifestación de la gracia de Dios en su mirar del pueblo, y describe la miseria de Israel en Egipto y cómo Jehová empieza a mostrar su gracia o su favor hacia ellos. Dice así en Éxodo 2, versículos 23 al 25: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Allí estaban los israelitas en desesperada necesidad y miseria, incapaces de ayudarse a sí mismos. La única esperanza que tenían era recibir la gracia de Dios. Dios oyó su gemido y su clamor, y respondió de esa manera. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Allí está el favor de Dios. Su gracia estaba vuelta hacia los israelitas. Él los reconoció, prácticamente empezó a moverse a favor de ellos y a intervenir en su liberación. Pero donde dice, y miró Dios a los hijos de Israel, ahí es donde Dios empezó a mostrar su gracia a favor de ellos. Para terminar voy a leer un hermoso pasaje en el Nuevo Testamento. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese pasaje se encuentra en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10. ¿No son esas palabras hermosas? Note que primero, Él es el Dios de toda gracia. En otras palabras, la gracia viene única y exclusivamente de Dios. No existe otra fuente de gracia. Si usted quiere tener gracia, debe buscar a Dios para que Él se la dé, porque Dios es la única fuente de gracia en el universo. Observe lo que hace la gracia. La gracia nos restaura, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Así es como funciona la gracia. La gracia vela por nosotros. Es el favor de Dios, su rostro vuelto a nosotros, y cuando Dios nos mira e interviene, eso nos da lo que necesitamos. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Estaré nuevamente con ustedes mañana a la misma hora para hablar de la diferencia entre la gracia y las obras.